Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 3 de abril de 2025. Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría, pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre, si digo esto es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque no creen al que él envió. Ustedes examinan las Escrituras, porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco, el amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean, ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que solo viene de Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? San Juan 5, 31 a 47. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este jueves 3 de abril contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 5, 31 al 47. Continúa el Señor, se continúan las palabras de estos dos últimos días, y habla del testimonio. Es decir, Él ya ha revelado su Trinidad, ahora cómo la conocemos, qué testimonio nosotros necesitamos, etcétera, y lo tiene en Juan, en las Escrituras, en los milagros, etcétera. Y dice, si yo diera, como era el razonar, y estaba en la Escritura, del testimonio de dos personas, etcétera, bien. Entonces Él le responde, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría, es decir, mi sola palabra. Pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero, es decir, el Padre. Y ustedes mismos preguntaron a Juan, mandaron preguntar a Juan. Es decir, ya saben que tenía que venir el Mesías, que ya tiene que estar el Mesías. Lo confundieron con Juan. Él les dijo que no estaba, o sea, con la gran predicación. No se conocen milagros de Juan, pero sí una gran predicación, una austeridad de vida, una ejemplaridad total, una autoridad moral, que lo reconocieron hasta confundirlo con el Mesías. Entonces mandan a preguntar, él les dice que ya estaba entre ellos, se los dice, y yo no soy digno de desatar sus correas, pero hay uno entre ustedes, etcétera, y él les dio testimonio de la verdad. Y entonces son ciegos, soberbios, que no aceptaron. Digo, no estamos acusando a los antiguos. Hoy el Señor está hablando con los profetas santos canonizados. El catecismo habla de la cercanía de la segunda venida de Cristo y salimos a acusar que falsos videntes, que falsos profetas, cuando tenemos la Escritura, no solo el Apocalipsis, la Divina Misericordia aprobada por la Iglesia y muchos otros santos que hablan de lo mismo. O sea, no podemos tener exactamente la misma dureza, pero no para ir a atacarlo a Cristo, sino para poder seguir viviendo tranquilos. No digo quizás hasta ni siquiera en pecado, pero sí totalmente desinteresados de Él. Pero bueno, es otro tema. Está de alguna manera reflejado acá, pero el Señor simplemente lo dice para que recordarles que tenían el testimonio de Juan. Y yo no dependo del testimonio de un hombre. Sin embargo, ustedes ya han tenido ese testimonio. O sea, más que el testimonio de Juan, son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo, lo cual será la pasión y la resurrección, porque milagros también hizo el profeta Elías, Eliseo, resucitar muertos, multiplicación del pan, todo eso lo han hecho los profetas. Su obra, su trabajo es la cruz. Cuando yo soy elevado, atrae todos hacia mí. O sea, es la verdadera obra
es eso. Por eso le dice, examina las escrituras, etcétera. Pero yo no necesito la gloria creada de los hombres ni de nadie, porque su gloria viene del Padre. Y después pasa a declararles para que sean humildes y reconozcan. ¿Por qué? Porque el bloqueo mental no es un errorcito de un catecismo, es moral, es de la voluntad apegada porque tenían el poder, porque usaban la religión, porque se glorificaban a sí mismos, ejercían autoridad, pero no para la salvación de las almas, sino para sí mismo, como un oficio. Entonces el Señor les dice, mi gloria no viene de los hombres. Además, ¿por qué? Porque debería venir de ellos, que le están en el templo glorificándolo. Y dice, además los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. Acá todos ven una clarísima mención al anticristo, que va a ser recibido por una falsa iglesia, falsas autoridades religiosas, y hará una falsa religión mundial. Y él no va a venir a ser crucificado, va a venir a ejercer poder, autoridad, y ese sí lo van a seguir. Entonces dice esta frase, ¿cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que solo viene de Dios? No piensen que soy yo el que los acusará ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Bien, estamos en un gran peligro cuando caemos en este glorificarnos a nosotros mismos. No nos preocupamos de la conversión interior mientras no sean pecados que no se vean, pero sí estamos preocupados y hablamos y nos glorificamos a nosotros mismos, que somos una iglesia abierta, que somos buenos, que somos alegres, que somos tolerantes. Hablamos de nosotros mismos, no hablamos de Cristo, no hablamos de la gloria del Padre, de cargar la cruz, de la reforma del corazón, del peligro de la condenación eterna para muchísimas almas que viven en pecado. No, buscamos glorificarnos a nosotros, sentirnos bien, saludarnos con cariño, mirarnos es decir, toda la preocupación de glorificarnos a nosotros mismos, nada que vaya a quedar mal, etcétera, etcétera. O peor, nada que nos vaya a dejar mal ante el mundo, porque el mundo nos va a perseguir, que nos lleguen a acusar de cerrados, a acusarnos de soberbios, etcétera. No, perderíamos gloria, perderíamos aprobación del mundo. O sea, la misma tentación durar toda la vida, mientras dure nuestra soberbia, mientras dure las heridas del pecado original, tendremos la misma preocupación, la misma inclinación a buscar la gloria del mundo. Por eso, esto se sana no cambiando expresiones, porque ojalá hubiese todo un buen trato y caridad siempre en todas las iglesias y parroquias y demás. Pero sobre todo, y lo que el Señor nos está corrigiendo, es que busquemos la gloria del Padre. Mucha gente busca lo que gusta a la mayoría, busca una obsesión por un cierto equilibrio, de tal manera que quede bien ante los de derecha y ante los de izquierda. Lo razonable, lo central, lo normal, no buscan la gloria del Padre. Buscar la gloria del Padre no es, por supuesto, fanatismo religioso ni nada. Es vivir de cara al Padre, preguntarle si esto agrada al Padre. Busquemos en la Sagrada Escritura y tendremos la respuesta. Busquemos en la tradición, en los santos, en la vida de los apóstoles, etcétera. Pero no busquemos en la mayoría lo que queda bien, lo que está de moda, etcétera. O sea, ¿dónde está nuestra preocupación? El Señor, Santa Faustina verdaderamente no cayó en esta preocupación, pero sí era corregida. Incluso en los momentos de persecución, no te preocupes sino de lo que Dios te pide. Entonces, al despreocuparse de lo material de la obra y demás, el Señor hacía que se esté más preocupada de agradar al Padre, de glorificar al Padre, de contentar a Cristo y consolarlo, y no tanto ni siquiera de lo material de una obra, cuanto menos de agradar a los hombres. Entonces, 1295, Santa Faustina escribe: cuando he conocido cuán enormes son las dificultades en toda esta obra, y eran humanas las dificultades, no era de plata, fui al Señor y le dije: Jesús, ¿no ves cómo dificultan tu obra? Y oí en el alma una voz:
haz lo que está en tu poder y no te preocupes por lo demás. Estas dificultades demuestran que esta obra es mía. Quédate tranquila si haces todo lo que está en tu poder. Es decir, la obra encomendada no depende de que te la prueben los demás, te critiquen o te alaben. Es de Dios y punto. Y te tienes que preocupar de hacer la voluntad de Dios. Ahora la corrección, la conversión del corazón. No lo que quede bien, no llamar la atención o hacer lo que hacen todos. Preocúpate de lo que la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo te está mandando convertirte en esta Cuaresma. Tampoco le tenés que preguntar a tus sentimientos, sino a la voluntad de Dios. Y el Señor vuelve sobre esto, sobre todo las contrariedades, pero para que veamos que solo nos tiene que preocupar la gloria de Dios. Numeral 1643 son las palabras del Señor. Escucha, hija mía, aunque todas las obras que surgen de mi voluntad están expuestas a grandes sufrimientos, sin embargo considera si alguna de ellas estuvo expuesta a mayores dificultades que la obra directamente mía, la obra de la redención. No debes preocuparte demasiado por las contrariedades. El mundo no es tan fuerte como parece. Su fuerza es estrictamente limitada. Has de saber, hija mía, que si tu alma está llena del fuego de mi amor puro, entonces todas las dificultades desaparecen como la niebla bajo el rayo del sol y tienen miedo de atacar al alma. Y todos los adversarios temen meterse con ella porque sienten que esa alma es más fuerte que el mundo entero. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.